Todo comenzó hace 20 años, cuando entré por primera vez a las oficinas de TechVision. Recuerdo perfectamente ese día. Llevaba mi mejor traje, una carpeta con mis credenciales bajo el brazo y la ilusión de quien comienza una nueva etapa. Era una empresa pequeña entonces, apenas 10 empleados y un sueño grande de transformar la industria tecnológica. Ricardo Fuentes, el fundador, me recibió con una sonrisa genuina y un apretón de manos firme. Necesitamos gente como tú, Marina. Personas que entiendan que la tecnología no es solo código, sino visión. Esas palabras me marcaron y definieron mi compromiso con la empresa durante las siguientes 2 décadas. Vi crecer TechVision desde esa pequeña oficina hasta convertirse en un referente regional. Mi departamento de desarrollo se expandió de 3 personas a más de 50. Cada línea de código, cada innovación, cada noche en vela resolviendo crisis de último momento, todo valía la pena porque sentía que construíamos algo importante. Ricardo siempre reconocía mi trabajo, me presentaba como el cerebro detrás de nuestro éxito y me consultaba cada decisión estratégica. Marina tiene un sexto sentido para anticipar hacia dónde va la tecnología, decía en las reuniones con inversionistas. Y era cierto. Fui yo quien insistió en que moviéramos nuestra infraestructura a la nube cuando todos dudaban, quien desarrolló nuestro sistema de seguridad patentado, quien anticipó el auge de la inteligencia artificial y preparó a la empresa para ese cambio. Hubo señales, por supuesto, pequeños cambios que decidí ignorar por lealtad. Todo comenzó a cambiar hace 3 años, cuando Ricardo decidió ampliar el consejo directivo. Necesitamos sangre nueva, dijo durante una cena de empresa. Recuerdo haber sentido una punzada de inquietud, pero la ignoré. Luego llegó Gabriel Méndez, 35 años, MBA de una universidad prestigiosa y una confianza que rayaba en la arrogancia. Ricardo lo presentó como el futuro de TechVision. Noté cómo me miraba, evaluándome, categorizándome. Para él, yo era solo una reliquia de otra época. Impresionante que hayas logrado mantenerte relevante tanto tiempo en esta industria, me dijo en nuestro primer encuentro, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. La tecnología cambia tan rápido que es difícil no quedarse obsoleto, ¿verdad? Ignoré estas señales también. Me concentré en mi trabajo, en seguir innovando. Desarrollé un nuevo algoritmo que optimizaba nuestros procesos de análisis de datos, reduciendo los costos operativos en un 35%. Lo presenté en una reunión ejecutiva y noté cómo Gabriel miraba su teléfono con desinterés durante mi presentación. Al final, cuando todos aplaudían, él solo comentó: interesante enfoque, aunque algo conservador. Hay startups usando métodos mucho más disruptivos. Ricardo, que antes habría defendido mi trabajo, solo asintió pensativo. Las reuniones estratégicas comenzaron a programarse a horas en que yo tenía otros compromisos. Las decisiones importantes se tomaban en almuerzos a los que no era invitada. Mi equipo empezó a recibir instrucciones directamente de Gabriel, saltándome en la cadena de mando. Cuando lo mencioné a Ricardo, me respondió con una palmada en el hombro. Marina, tienes que entender que el mundo digital se mueve rápido. Gabriel trae perspectivas frescas que necesitamos. Esa fue la primera vez que sentí miedo. Un miedo frío y calculado. No por mi posición, sino por la empresa que había ayudado a construir. Llegué temprano esa mañana, como siempre. 20 años de puntualidad no se rompen fácilmente. Mi oficina, en el 3er piso con vista al parque tecnológico, era mi segundo hogar. Tenía fotografías de cada hito importante. La inauguración de nuestra primera sede propia, el lanzamiento de nuestro producto estrella, el premio a la innovación tecnológica que recibimos 5 años atrás. Estaba revisando el código de nuestro nuevo proyecto cuando recibí un correo de recursos humanos. Reunión urgente en la sala de conferencias principal. 10:00 AM. No sospeché nada. Las reuniones urgentes eran comunes en una industria tan dinámica. Quizás algún nuevo cliente importante, o tal vez una adquisición estratégica. Tomé mi tablet y me dirigí a la sala. Me sorprendió encontrar solo a Ricardo, Gabriel y Patricia de Recursos Humanos. Los rostros serios me dijeron todo antes de que pronunciaran una palabra. Marina,
comenzó Ricardo, evitando mi mirada. Han sido 20 años maravillosos. Tu contribución a TechVision ha sido invaluable, pero la industria está cambiando. Hizo una pausa, finalmente levantando los ojos. Necesitamos adaptarnos, renovarnos. El Consejo ha decidido reestructurar el Departamento de Desarrollo. Gabriel intervino, su voz suave pero implacable. La realidad es que necesitamos un enfoque más ágil, más actualizado. La experiencia es valiosa, pero a veces puede ser un lastre para la innovación verdadera. El mercado exige sangre nueva, ideas frescas, personas que hayan nacido en la era digital, no que se hayan adaptado a ella. Sentí que cada palabra era un golpe calculado. 20 años de dedicación reducidos a un lastre. Mantuve mi rostro impasible, aunque por dentro sentía una mezcla de incredulidad y dolor. Patricia deslizó una carpeta hacia mí. Aquí está tu paquete de indemnización. Hemos sido generosos, considerando tu tiempo en la empresa. La abrí y vi las cifras. Efectivamente, era más de lo que la ley requería. Pero, ¿cómo poner precio a 2 décadas de mi vida? Lo que ocurrió después es lo que más me atormenta en mis recuerdos. Ricardo, el hombre que había sido mi mentor, mi amigo, la persona que me había asegurado que construíamos algo juntos, pronunció las palabras que cambiaron todo. Necesitamos que entregues tus credenciales hoy mismo. Gabriel supervisará la transición de tus proyectos. Y hizo una pausa incómoda. Hay un almuerzo de despedida para ti en el comedor a las 13:00. Todos quieren agradecerte tus años de servicio. Gabriel sonrió, una sonrisa que no ocultaba su triunfo. De hecho, sería significativo si pudieras ayudar a servir el almuerzo. Ya sabes, un gesto simbólico de pasar la antorcha al nuevo equipo. Ricardo no dijo nada, solo desvió la mirada hacia la ventana. Entendí entonces que mi humillación final estaba planeada. La veterana sirviendo a la nueva generación antes de ser descartada. Mantuve la compostura. Años de negociaciones difíciles me habían enseñado a no mostrar debilidad. Por supuesto, respondí con una calma que no sentía. Será un honor servir mi último almuerzo en TechVision. Firmé los documentos que Patricia me presentó, sin molestarse siquiera en leerlos detalladamente. ¿Puedo retirarme ahora? Necesito preparar la transición de mis proyectos. Ricardo asintió, visiblemente aliviado por mi aparente aceptación. Gracias por entender, Marina. Sabía que serías profesional hasta el final. Gabriel me observaba con curiosidad, quizás esperando un estallido, lágrimas o súplicas. No le daría esa satisfacción. Salí de la sala con la espalda recta, saludando a mis compañeros con una sonrisa serena. Algunos me miraban con compasión, otros desviaban la mirada, incómodos. Todos sabían lo que había ocurrido en esa reunión. Las noticias vuelan en una oficina, especialmente las malas. En la soledad de mi oficina, por primera vez, me permití sentir. No fue tristeza lo que emergió, sino una claridad cristalina. 20 años construyendo el sueño de otro hombre, poniendo mi inteligencia y creatividad al servicio de alguien que, al final, me veía como una pieza reemplazable. La rabia inicial dio paso a algo más frío, más calculado. Si Gabriel quería sangre nueva, y Ricardo estaba dispuesto a sacrificar lealtad por modernidad, les mostraría exactamente lo que significaba subestimar la experiencia. Tenía 5 horas antes del almuerzo de despedida. 5 horas para activar un plan que, sin saberlo, había estado preparando durante el último año, cuando las primeras señales de mi inminente salida se hicieron evidentes. No sería una venganza impulsiva, sino la ejecución meticulosa de una estrategia largamente meditada. La primera señal había aparecido un año atrás, durante la revisión anual de presupuestos. Gabriel había cuestionado la inversión en seguridad informática que yo proponía. Estás siendo paranoica, Marina. Nadie va a atacar a una empresa mediana como la nuestra. Esos recursos deberían ir a desarrollo de productos. Ricardo, que antes confiaba ciegamente en mi criterio sobre seguridad, se había mostrado dubitativo. Tal vez Gabriel tenga razón. Podríamos reducir esa partida. Ese día entendí que mi tiempo en TechVision tenía fecha de caducidad. En los meses siguientes, noté cómo Gabriel sistemáticamente socavaba mi autoridad.
Contrató a 3 desarrolladores jóvenes que le reportaban directamente a él, creando un equipo paralelo dentro de mi departamento. Comenzó a organizar reuniones estratégicas los viernes por la tarde, sabiendo que yo salía temprano para visitar a mi madre en la residencia de ancianos. Las decisiones importantes se tomaban en mi ausencia, y luego se me informaba como un hecho consumado. Ricardo, mientras tanto, se distanciaba cada vez más. Nuestros almuerzos semanales, una tradición de 15 años, fueron espaciándose hasta desaparecer. Ya no me consultaba sobre decisiones estratégicas. En las reuniones con clientes, me presentaba como nuestra veterana de desarrollo, en lugar de nuestro cerebro tecnológico, como solía hacerlo. La confirmación definitiva llegó 3 meses atrás, cuando accidentalmente recibí un correo que no estaba destinado a mí. Era una conversación entre Ricardo y Gabriel discutiendo la transición posmarina y evaluando candidatos para mi reemplazo. El correo mencionaba la necesidad de rejuvenecer el departamento y traer visiones no contaminadas por metodologías obsoletas. Ese día, en lugar de confrontarlos o derrumbarme, tomé una decisión. Si iban a prescindir de mí después de 2 décadas de lealtad, me aseguraría de partir en mis propios términos. Comencé por documentar meticulosamente cada contribución que había hecho a la empresa, patentes registradas a nombre de TechVision, pero desarrolladas por mí, algoritmos que había creado, sistemas de seguridad que había implementado, clientes que había conseguido gracias a mis contactos personales. Paralelamente, activé una red de contactos que había cultivado durante años. Antiguos compañeros que ahora ocupaban posiciones estratégicas en otras empresas, clientes que me respetaban profesionalmente, incluso competidores que alguna vez habían intentado contratarme. Les hablé de mi situación sin dramatismo, presentándola como una oportunidad de cambio. Uno de esos contactos, Alejandro Vega, dirigía un fondo de inversión especializado en tecnología. Habíamos coincidido en numerosas conferencias y siempre había mostrado interés en mi trabajo. Si algún día te cansas de ser empleada, llámame. Los innovadores deberían ser dueños de su trabajo, me había dicho en nuestro último encuentro. Le tomé la palabra y concertamos una reunión discreta. Le presenté un análisis detallado de TechVision, sus fortalezas, sus debilidades, su potencial desaprovechado y, sobre todo, sus vulnerabilidades. Ricardo está tomando decisiones emocionales, no estratégicas, le expliqué. Está deslumbrado por Gabriel y su discurso de innovación disruptiva, pero están descuidando los pilares fundamentales del negocio: seguridad, fiabilidad y relaciones con clientes establecidos. Alejandro escuchó atentamente, haciendo preguntas incisivas. Al final de nuestra reunión, sonrió. Tienes razón, Marina. TechVision está infravalorada en el mercado precisamente porque no están comunicando adecuadamente sus activos más valiosos. Y tú eres uno de ellos. Me ofreció entonces algo que no esperaba. No solo invertir en mi próximo proyecto, sino adquirir participaciones en TechVision a través de su fondo. Durante los siguientes meses, mientras Gabriel seguía socavando mi posición y Ricardo se distanciaba, Alejandro y su fondo fueron adquiriendo discretamente acciones de TechVision. La empresa había salido a bolsa 3 años atrás, pero Ricardo mantenía el control con un 51% de las acciones. O eso creía él. Lo que Ricardo no sabía era que varios miembros del consejo, descontentos con sus decisiones recientes y preocupados por la dirección que Gabriel estaba imponiendo, estaban dispuestos a vender sus participaciones. Alejandro los contactó uno a uno, ofreciendo precios ligeramente por encima del mercado. Para el día de mi despido, su fondo ya controlaba un 22% de la empresa. El siguiente paso requería más sutileza. Ricardo tenía un socio silencioso desde los inicios de la empresa, su primo Martín, quien había aportado capital semilla pero nunca participaba en la gestión. Poseía un 16% de las acciones, lo suficiente para, sumado a lo que ya tenía el fondo de Alejandro, aproximarse peligrosamente al control. Contacté a Martín directamente, algo que nunca había hecho en 20 años por respeto a Ricardo. Nuestra conversación fue sorprendentemente franca.
Ricardo está cometiendo un error, le dije sin rodeos. Está dejando que Gabriel desmantele lo que hemos construido durante 2 décadas. Le mostré datos concretos, clientes importantes que habían expresado preocupación por los cambios, fallos de seguridad recientes que se habían ocultado, proyectos prometedores abandonados por capricho de Gabriel. Martín me escuchó con creciente preocupación. Siempre confié en el criterio de Ricardo, me dijo, pero últimamente ha estado distante. Pensé que era por asuntos personales. Le expliqué mi situación, mi inminente despido, y le hice una propuesta concreta: vender sus acciones al fondo de Alejandro con una condición específica. Mientras tanto, había estado preparando otro frente. TechVision dependía críticamente de 3 patentes que yo había desarrollado. Estaban registradas a nombre de la empresa, pero con una cláusula especial que pocos conocían. Si abandonaba la compañía involuntariamente, tendría derecho a una licencia de uso personal. No la propiedad completa, pero sí lo suficiente para crear productos competidores. Ricardo lo había aceptado años atrás, cuando tal escenario parecía imposible y necesitaba mi firma para otro acuerdo importante. También me aseguré de documentar exhaustivamente cada aspecto del sistema central de la empresa, un sistema que yo había diseñado y que solo yo comprendía completamente. Gabriel, con toda su arrogancia, no se había tomado el tiempo de entender la arquitectura profunda que sostenía todos los productos. Había partes del código que solo yo podía interpretar, no porque estuvieran mal documentadas, sino porque requerían un conocimiento contextual que solo viene con años de implicación. El último elemento de mi preparación fue personal y doloroso. Contacté individualmente a miembros clave de mi equipo, personas que había contratado, formado y mentorizado durante años. No les pedí lealtad, ni les ofrecí llevármelos conmigo. Simplemente les dije la verdad, que pronto ya no estaría allí para protegerlos, que Gabriel tenía planes de reestructuración y que deberían prepararse para cambios significativos. Les di referencias y contactos en otras empresas, asegurándoles que cualquiera estaría encantado de contratarlos con mi recomendación. Para cuando llegó mi reunión de despido, todas las piezas estaban en su lugar. Solo necesitaba activar la secuencia final. Y ahora, mientras regresaba a mi oficina con la carpeta de indemnización, era el momento de hacerlo. Lo primero fue una llamada a Alejandro. «Ha ocurrido», le dije simplemente. Él entendió. «¿Procedemos según lo planeado?» «Sí», respondí. «Es hora de que Martín hable con Ricardo». Envié luego un correo electrónico a 5 clientes clave, aquellos que habían expresado inquietud por los cambios recientes. El mensaje era simple. Como probablemente ya saben, hoy es mi último día en TechVision. Ha sido un honor trabajar con ustedes todos estos años. Quedo a su disposición si necesitan cualquier orientación en el futuro. Incluí mi correo personal y número de teléfono. No mencioné mi despido ni critiqué a la empresa. No era necesario. Ellos entenderían el mensaje subyacente. Finalmente, activé un script que había preparado semanas atrás. No era nada malicioso ni ilegal, simplemente una auditoría completa del sistema que documentaba el estado actual de toda la infraestructura, generaba un informe detallado y lo enviaba a mi correo personal. Información a la que tenía derecho como directora de desarrollo, pero que pronto me sería inaccesible. Con estas 3 acciones completadas, me dediqué a recoger mis pertenencias personales, fotografías, libros, pequeños recuerdos acumulados durante 2 décadas. Los coloqué meticulosamente en una caja de cartón. No era mucho para 20 años de vida. Al terminar, miré el reloj. Faltaba 1 hora para el almuerzo de despedida, mi última humillación programada. En ese momento, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Martín. Hablé con Ricardo. Está sorprendido. Reunión urgente en 30 minutos. Sonreí para mis adentros. La primera ficha comenzaba a caer. Mientras tanto, Gabriel había entrado en mi oficina sin llamar, como era su costumbre. «¿Todo bien por aquí? ¿Necesitas ayuda con algo?» Su tono falsamente solícito apenas ocultaba su satisfacción. «Estoy bien, gracias», respondí sin levantar la vista de mi caja. «Solo organizando mis cosas».
Se acercó a mi escritorio, examinando lo que quedaba con curiosidad mal disimulada. Es impresionante cómo se acumula el pasado, ¿verdad? A veces es necesario hacer limpieza para avanzar. Lo miré directamente entonces, permitiéndome un pequeño momento de sinceridad. El pasado es lo que construye el futuro, Gabriel. Ignorarlo es repetir los mismos errores. Él rió, descartando mi comentario con un gesto. Filosofía de oficina. Muy típico de tu generación. Se dirigió a la puerta, pero antes de salir, añadió. Por cierto, esperamos un discurso emotivo en el almuerzo. Ya sabes, algo sobre pasar la antorcha y cómo estás emocionada por las nuevas direcciones de la empresa. La puerta se cerró tras él antes de que pudiera responder. Exactamente a las 12:30, la secretaria de Ricardo apareció en mi puerta. Marina, el señor Fuentes solicita tu presencia en la sala de juntas. Ahora. Su expresión era indescifrable. Asentí. Me alicé la falda y la seguí por el pasillo. Al entrar en la sala, la escena me sorprendió incluso a mí. Ricardo estaba sentado a la cabecera de la mesa, su rostro pálido. A su derecha, Martín, con expresión grave. A su izquierda, Gabriel, claramente confundido. Y al otro extremo de la mesa, Alejandro Vega, sonriendo tranquilamente. Marina, comenzó Ricardo, su voz tensa. Parece que hay algunos asuntos que necesitamos discutir antes de formalizar tu salida. Tomé asiento frente a él, manteniendo mi rostro neutral. Por supuesto, estoy a su disposición. Alejandro tomó la palabra entonces. Le estaba explicando a Ricardo que mi fondo ha adquirido recientemente un porcentaje significativo de acciones de TechVision. Con la venta que Martín ha acordado hoy, controlamos ahora el 38%. Gabriel se enderezó bruscamente, mirando a Ricardo con alarma. ¿Qué significa esto? Significa, continuó Alejandro con calma, que estamos muy cerca de tener capacidad de decisión en el Consejo. Y nuestra primera preocupación es la reciente dirección estratégica de la empresa, específicamente la decisión de prescindir de activos clave como Marina. Ricardo se frotó las sienes, visiblemente tenso. Marina es una empleada valiosa, pero las decisiones estratégicas se toman pensando en el futuro de la empresa. Su voz carecía de convicción. Gabriel intervino, su arrogancia apenas controlada. Con todo respeto, señor Vega, las cuestiones de personal son internas. La experiencia es valiosa, pero la innovación requiere nuevas perspectivas. Marina ha hecho un gran trabajo, pero la tecnología avanza. Alejandro sonrió, una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Entiendo su punto, señor Méndez, pero déjeme preguntarle, ¿ha revisado usted las cláusulas de las patentes principales de TechVision? Específicamente los derechos de Marina en caso de terminación involuntaria de su contrato. El silencio que siguió fue revelador. Gabriel miró a Ricardo, quien evitaba su mirada. Martín carraspeó incómodo. Además, continuó Alejandro, hemos recibido llamadas de 3 clientes importantes esta mañana, todos expresando su preocupación por la salida de Marina. Juntos representan el 40% de los ingresos anuales de TechVision. Ricardo finalmente habló, su voz apenas audible. Marina, ¿tú planeaste esto? Por primera vez desde que entré en la sala, permití que mi máscara de profesionalidad se agrietara ligeramente. No, Ricardo. Tú y Gabriel lo planearon. Yo solo me aseguré de no ser la única sorprendida hoy. El almuerzo de despedida estaba programado para comenzar en 15 minutos. Toda la empresa estaría reunida en el comedor, esperando el espectáculo final. La veterana sirviendo a la nueva generación antes de ser descartada. Creo que tenemos un almuerzo al que asistir, dije, levantándome. ¿Vamos? Ricardo asintió mecánicamente, pero Gabriel se quedó sentado, su rostro una mezcla de confusión y rabia. Esto es ridículo. No pueden cambiar una decisión estratégica por sentimentalismo. Alejandro se levantó también, ajustándose la corbata. No es sentimentalismo, señor Méndez. Es estrategia pura y experiencia. Entramos en el comedor donde todos los empleados ya estaban reunidos. Mesas dispuestas, un pequeño podio preparado, incluso un pastel con mi nombre. Varios rostros se giraron sorprendidos al vernos entrar juntos. Ricardo, Martín, Gabriel, Alejandro
y yo. Patricia de Recursos Humanos se acercó nerviosamente. ¿Procedemos según lo planeado?, preguntó a Ricardo. Fue Gabriel quien respondió, su voz tensa pero controlada. Ha habido un cambio de planes. Marina no se va a ninguna parte. Un murmullo recorrió la sala. Ricardo tomó el micrófono, su rostro una máscara de profesionalidad. Queridos colegas, hoy íbamos a despedir a Marina después de 20 años de servicio excepcional. Sin embargo, hemos reconsiderado esta decisión. Marina no solo permanecerá con nosotros, sino que asumirá nuevas responsabilidades como directora de innovación tecnológica, reportando directamente al Consejo. Los aplausos fueron inmediatos y genuinos. Vi alivio en muchos rostros, especialmente en los miembros más veteranos de mi equipo. Gabriel se mantenía a un lado, su expresión cuidadosamente neutral, pero sus ojos ardían. Ricardo continuó, ahora con más confianza. También quiero presentarles a Alejandro Vega, cuyo fondo de inversión se ha convertido en un socio estratégico de TechVision. Trabajaremos juntos para llevar a la empresa al siguiente nivel, honrando nuestra historia mientras construimos nuestro futuro. Más aplausos. Alejandro se inclinó hacia mí y susurró, «Una entrada mejor que lo que habíamos planeado, ¿no crees?». Sonreí ligeramente. Aún no he dado mi respuesta, Alejandro. Él me miró con sorpresa. Pensé que esto era lo que querías. Negué con la cabeza. Lo que quiero es respetar 20 años de mi vida. Y eso significa poder elegir. Ricardo me ofreció el micrófono. Todos esperaban el discurso emocional de la empleada leal, que casi pierde su trabajo pero es salvada en el último momento. No les daría eso. Gracias a todos por venir hoy. Comencé. Este almuerzo iba a ser mi despedida, como muchos sabéis. Una oportunidad para servir una última vez antes de irme. Vi a Gabriel tensarse en su esquina. Sin embargo, las circunstancias han cambiado, y me han ofrecido quedarme en un nuevo rol. Hice una pausa, mirando directamente a Ricardo. Pero después de 20 años dando lo mejor de mí a TechVision, creo que merezco poder tomar mis propias decisiones. El silencio era absoluto. Ricardo me miraba con incredulidad, Gabriel con confusión, Alejandro con creciente respeto. Por eso he decidido no aceptar la posición ofrecida. Los murmullos comenzaron de inmediato. Levanté una mano para silenciarlos. En cambio, me complace anunciar que el fondo de Alejandro Vega ha adquirido suficientes acciones para tener voz en el consejo directivo. Y como parte de nuestro acuerdo, yo me convertiré en la nueva CEO de TechVision, sujeto a la aprobación del consejo en su próxima reunión. El caos estalló en la sala. Ricardo se quedó petrificado. Gabriel abandonó el comedor sin disimular su furia. Alejandro sonreía abiertamente ahora. Martín se acercó y me estrechó la mano. Mi primo necesitaba esta lección, dijo en voz baja. Has tenido mi voto desde el principio. Mientras los empleados procesaban la noticia, algunos celebrando abiertamente, otros cautelosos, continué. TechVision ha sido mi hogar durante 2 décadas. Lo he visto crecer, evolucionar, enfrentar crisis y celebrar triunfos. Conozco cada línea de código, cada cliente, cada fortaleza y cada debilidad. Creo firmemente que la experiencia y la innovación no son fuerzas opuestas, sino complementarias. Y es hora de demostrarlo. Miré a Ricardo directamente mientras pronunciaba mis palabras finales. Como nuevo primer acto como CEO, me gustaría invitar a todos a servirse el almuerzo. Hoy todos nos servimos a nosotros mismos y a la empresa que construimos juntos. Las siguientes semanas fueron intensas. La noticia de mi ascenso a CEO se filtró rápidamente al mercado, y las acciones de TechVision experimentaron un repunte significativo. Los clientes que habían expresado preocupación llamaron para confirmar que mantendrían sus contratos. Ricardo, tras la conmoción inicial, solicitó una licencia temporal, que el Consejo aprobó. Gabriel presentó su renuncia el mismo día, aceptando una indemnización considerablemente menos generosa que la que me habían ofrecido a mí. Mi primer mes como CEO lo dediqué a reunirme individualmente con cada empleado, desde los desarrolladores senior hasta el personal de limpieza. Quería entender sus preocupaciones, sus ideas, sus perspectivas sobre dónde estábamos fallando y qué estábamos haciendo bien.
Fue revelador descubrir cuántos sentían que no se valoraba su experiencia, cuántos temían ser considerados obsoletos a pesar de su conocimiento valioso. Implementé cambios estructurales significativos. Reorganicé los equipos para asegurar una mezcla equilibrada de veteranos y nuevas incorporaciones. Establecí un programa de mentorías cruzadas donde los empleados más experimentados compartían conocimiento contextual mientras los más jóvenes aportaban nuevas técnicas y enfoques. Creé un fondo de innovación interna donde cualquier empleado podía presentar ideas y recibir recursos para desarrollarlas. 3 meses después de aquel día que debía ser mi despedida, convoqué una reunión extraordinaria. El consejo al completo, los directores de departamento y representantes de cada equipo se reunieron en el auditorio principal. Entre ellos, sentado discretamente en la última fila, estaba Ricardo. Había regresado de su licencia una semana antes y había solicitado un rol como asesor, sin responsabilidades ejecutivas. Se lo concedí sin dudarlo. TechVision está hoy en su mejor momento. Comencé mi presentación. Nuestras acciones han subido un 27% desde la reestructuración. Hemos firmado 7 nuevos contratos importantes, desarrollado 3 nuevas patentes y retenido a todo nuestro personal clave. Los asistentes asintieron, muchos sonriendo. Los números hablaban por sí solos. Pero el éxito no se mide solo en cifras. Continué. Se mide en cultura, en cohesión, en propósito compartido. Durante demasiado tiempo, permitimos que se instalara una falsa dicotomía, experiencia versus innovación, como si no pudiéramos tener ambas, como si los veteranos fueran incapaces de innovar y los jóvenes fueran los únicos capaces de aportar perspectivas nuevas. Esa división artificial nos debilitaba como organización. Proyecté entonces una diapositiva que mostraba la nueva estructura de equipos, donde cada proyecto combinaba perfiles diversos. La experiencia sin apertura se convierte en rigidez. La innovación sin contexto se convierte en caos. Necesitamos ambas para prosperar en un mercado que cambia constantemente. Vi a Ricardo asentir discretamente desde su asiento. Por un momento nuestras miradas se cruzaron, y percibí algo que me sorprendió. Respeto. No condescendencia, no nostalgia, sino auténtico respeto profesional. La reunión continuó con presentaciones de los nuevos proyectos, demostraciones de prototipos y un análisis detallado de nuestras proyecciones financieras. Al finalizar, cuando la mayoría de los asistentes ya habían salido, Ricardo se acercó a mí. Era la primera conversación real que teníamos desde aquel día. Tenías razón, dijo simplemente. Cometí un error. No había arrogancia en su voz, solo una honestidad dolorosa. Permití que Gabriel me convenciera de que necesitábamos deshacernos del pasado para abrazar el futuro. No vi que tú eras nuestro mejor puente entre ambos. Me permití sonreír. Los errores son inevitables, Ricardo. Ignorarlos es lo que los convierte en fracasos. Asintió, reconociendo sus propias palabras de años atrás, devolviéndole el eco. ¿Sabes dónde está Gabriel ahora?, preguntó. Trabajando para Digital Nova, uno de nuestros competidores menores. Intentando implementar su visión de disrupción allí. Ricardo sacudió la cabeza. No durará. Le falta lo que tú siempre tuviste, fundamentos sólidos. No se trata de Gabriel, respondí. Se trata de entender que la experiencia es un activo, no una carga, que quienes han navegado múltiples cambios tecnológicos tienen una perspectiva invaluable precisamente porque han visto ciclos completos, no solo la novedad del momento. Ricardo extendió su mano. Estoy orgulloso de lo que has logrado, Marina, y lamento no haber valorado adecuadamente tu contribución todos estos años. Estreché su mano firmemente. Lo importante es que TechVision siga creciendo. Tú plantaste la semilla, Ricardo. Yo solo aseguré que el árbol siguiera fuerte. Al día siguiente, recibí una noticia interesante. Gabriel había sido nombrado director de innovación en Digital Nova, con un contrato millonario y carta blanca para implementar sus ideas disruptivas. Sonreí para mis adentros. Le deseaba suerte, sinceramente. Necesitaría aprender las mismas lecciones que Ricardo había aprendido, pero dudaba que tuviera la humildad necesaria para asimilarlas. 6 meses después de mi nombramiento como CEO,
Organizamos la primera conferencia tecnológica patrocinada por TechVision. Invitamos a expertos de toda la industria, desde startups emergentes hasta gigantes establecidos. El tema central: fusionando experiencia e innovación. Yo misma daría el discurso inaugural. El auditorio estaba lleno. Profesionales de todas las edades, desde veinteañeros recién graduados hasta veteranos con décadas en la industria. Entre el público, sentado en primera fila, estaba Alejandro Vega, cuyo fondo seguía siendo nuestro socio principal. Ricardo había decidido no asistir, prefiriendo mantenerse en un discreto segundo plano como asesor. La tecnología avanza a un ritmo vertiginoso, comencé. Cada día surgen nuevas herramientas, nuevos lenguajes, nuevos paradigmas. Es fácil sentir que corremos constantemente para mantenernos relevantes, que la experiencia de ayer es obsoleta hoy. Es una sensación que conocí bien cuando, hace apenas 6 meses, me dijeron que mi tiempo en la industria había pasado, que necesitaban sangre nueva para reemplazarme. Un murmullo recorrió la audiencia. Mi historia se había convertido en una especie de leyenda urbana en el sector tecnológico. La veterana que debía servir su último almuerzo y terminó comprando la empresa. Pero esa narrativa es fundamentalmente errónea, continué. La experiencia no es un lastre. Es un ancla que nos mantiene estables mientras navegamos aguas turbulentas. No significa repetir las soluciones del pasado, sino entender los patrones subyacentes que persisten a través de ciclos tecnológicos completos. Proyecté entonces gráficos que mostraban los resultados de TechVision desde mi ascenso: crecimiento sostenido, retención de talento, satisfacción de clientes, todo en alza. Estos resultados no son fruto de aferrarnos al pasado, ni de perseguir ciegamente lo nuevo. Son consecuencia de integrar ambas perspectivas, de entender que la innovación más potente ocurre en la intersección de la experiencia profunda y las nuevas posibilidades. Al final de mi presentación, anuncié la iniciativa que habíamos estado preparando en secreto. Un programa de formación e incubación donde profesionales veteranos mentorarían a equipos de jóvenes innovadores, proporcionándoles no solo financiación, sino también el contexto histórico y estratégico que solo viene con décadas en la industria. Porque la verdadera disrupción, concluí, no consiste en destruir lo anterior, sino en construir sobre sus cimientos más sólidos. Los aplausos fueron ensordecedores. Entre ellos, noté una figura que no esperaba ver: Gabriel Méndez, de pie en el fondo de la sala. Nuestras miradas se cruzaron brevemente antes de que él saliera discretamente. Me preguntaba si había aprendido algo en estos meses o si seguía convencido de que la edad era un impedimento para la innovación. Esa noche, durante la recepción que siguió a la conferencia, Alejandro se acercó con una copa de champán. Un triunfo absoluto, Marina. No solo salvaste TechVision, la has transformado en un referente. Sonreí, aceptando la copa. No la salvé, Alejandro. La recuperé. Hay una diferencia. Él asintió, comprendiendo el matiz. ¿Sabes? Cuando me contactaste hace un año, pensé que buscabas venganza. Me alegra haber estado equivocado. Contemplé el bullicio a nuestro alrededor. Profesionales de todas las edades conversando animadamente, intercambiando ideas, construyendo conexiones. Nunca fue sobre venganza, respondí. Fue sobre justicia, sobre reconocer el valor de cada contribución, independientemente de cuándo comenzó. Alejandro levantó su copa en un brindis silencioso. A la justicia. Entonces, brindamos, y por un momento me permití saborear no solo el champán, sino la satisfacción de haber transformado lo que debía ser mi final humillante en un nuevo comienzo. No solo para mí, sino para toda la organización. Al día siguiente, recibí un correo electrónico inesperado de Gabriel Méndez. «Felicidades por la conferencia», escribía. «Impresionante transformación de TechVision. Breve, formal, sin admitir errores, pero tampoco mostrando resentimiento». Respondí con igual brevedad. «Gracias, Gabriel. La invitación para nuestro programa de mentorías está abierta si algún día te interesa. La experiencia es valiosa en todas sus formas». No esperaba respuesta, y no la recibí. Pero una semana después,
Un artículo en una revista tecnológica llamó mi atención. Gabriel había dimitido de Digital Nova tras apenas 6 meses. Los rumores hablaban de diferencias irreconciliables sobre dirección estratégica. Reconocí el eufemismo corporativo para lo que probablemente había sido un choque frontal entre sus ideas de disrupción total y la realidad de un negocio establecido. Un año exacto después de aquel día en que debía servir mi último almuerzo, organicé una celebración especial en TechVision. No para conmemorar mi ascenso, sino para reconocer 2 décadas de éxitos colectivos. Invité a todos los empleados, pasados y presentes, incluidos Ricardo, y, por cortesía profesional, Gabriel, aunque dudaba que este último asistiera. El evento se celebró en los jardines de nuestra nueva sede, un edificio moderno pero con elementos que honraban nuestra historia, fotografías de los primeros años, códigos enmarcados de nuestros productos pioneros, una cronología visual de nuestra evolución tecnológica. Era importante para mí que los nuevos empleados entendieran que formaban parte de una historia continua, no de una ruptura con el pasado. Durante mi breve discurso de bienvenida, compartí una reflexión personal. Hace un año, pensé que mi tiempo en TechVision había terminado. Me pidieron servir mi último almuerzo como un símbolo de pasar la antorcha. Hoy, quiero servir el primer plato de esta celebración, no como un gesto de despedida, sino como un recordatorio de que todos aquí, independientemente de nuestra edad o antigüedad, estamos al servicio de algo mayor que nosotros mismos, una visión compartida de excelencia e innovación. Con esas palabras, serví simbólicamente la primera copa de champán a Ricardo, quien la recibió con una inclinación de cabeza respetuosa. El gesto no pasó desapercibido para los presentes, especialmente para los que conocían nuestra historia. No era venganza ni humillación, sino cierre y nuevo comienzo. Para mi sorpresa, entre los últimos invitados en llegar estaba Gabriel Méndez. Se mantuvo apartado durante la mayor parte de la velada, conversando principalmente con algunos de los desarrolladores más jóvenes. Hacia el final, cuando la mayoría ya se marchaba, se acercó a mí. «Impresionante lo que has logrado aquí, Marina», dijo, un reconocimiento que claramente le costaba pronunciar. TechVision es irreconocible, en el mejor sentido. Lo miré con curiosidad, buscando algún rastro del arrogante director que había orquestado mi salida. En su lugar, encontré a un hombre visiblemente más humilde. «¿Qué haces ahora, Gabriel?», pregunté, genuinamente interesada. Se encogió de hombros. «Consultoría independiente. Después de Digital Nova, decidí tomarme tiempo para reflexionar. Resulta que implementar cambios radicales sin entender los fundamentos no funciona tan bien como pensaba». Una sonrisa irónica cruzó su rostro. «Lección aprendida». Asentí, apreciando su honestidad. Todos tenemos lecciones que aprender. Yo también he aprendido mucho este año. Era cierto. Dirigir TechVision había sido un desafío constante, lleno de decisiones difíciles y compromisos inevitables. Pero cada obstáculo me había enseñado algo valioso. Gabriel dudó un momento antes de hacer la pregunta que claramente le rondaba. «¿Por qué me invitaste hoy? Después de lo que intenté hacerte...». No terminó la frase, pero no era necesario. Ambos recordábamos sus palabras crueles, su intento de humillarme públicamente. «Porque el resentimiento es un lujo que los líderes no pueden permitirse», respondí simplemente. «Y porque todo el mundo merece la oportunidad de aprender y evolucionar». Le ofrecí una tarjeta de visita. «La oferta del programa de mentorías sigue en pie. Tu experiencia, incluso la de Digital Nova, podría ser valiosa. A veces aprendemos más de los fracasos que de los éxitos». Gabriel tomó la tarjeta, visiblemente sorprendido por mi propuesta. «Lo pensaré», dijo, y por primera vez desde que lo conocía, su tono carecía de arrogancia o condescendencia. «Gracias, Marina. 5 años han pasado desde aquel día que debía marcar el final de mi carrera, y en cambio inició un nuevo capítulo. TechVision se ha consolidado como líder no solo en innovación tecnológica, sino en cultura corporativa. Nuestro programa de mentorías cruzadas se ha convertido en un modelo estudiado en escuelas de negocios. La integración de experiencia e innovación es ahora nuestro sello distintivo». Ricardo se jubiló oficialmente hace 2 años, aunque sigue participando como asesor en proyectos específicos.
Gabriel, sorprendentemente, aceptó finalmente mi oferta y ahora dirige nuestro programa de incubación para startups, donde su energía y visión disruptiva encuentran un cauce productivo dentro de un marco estructurado. Ha madurado considerablemente, aprendiendo a valorar la experiencia sin perder su impulso innovador. En cuanto a mí, cada mañana entro a las oficinas de TechVision, recordando aquel día en que me pidieron servir el almuerzo sin saber que yo compraría la empresa. No lo veo como un triunfo personal sobre quienes intentaron descartarme, sino como una validación de un principio fundamental, que la verdadera innovación no rechaza la experiencia, la incorpora y la transforma. Recientemente, durante una entrevista para una revista de negocios, me preguntaron cuál había sido la clave de mi éxito como CEO. Entender que la tecnología cambia constantemente, respondí, pero los principios fundamentales perduran. La experiencia no es conocer las respuestas de ayer, sino saber qué preguntas hacer mañana. El entrevistador, un joven de quizás 25 años, asintió reflexivamente. Es interesante cómo ha transformado lo que podría haber sido un final humillante en un nuevo paradigma empresarial. Sonreí, recordando aquella sala de conferencias, las palabras de Gabriel, la carpeta de indemnización sobre la mesa. La mejor venganza nunca es venganza, le dije. Es transformar los obstáculos en oportunidades, las humillaciones en lecciones, los finales en comienzos. Es demostrar, con resultados y no con palabras, que la experiencia no es un lastre sino un activo invaluable, si se combina con apertura y visión de futuro. Mientras el entrevistador tomaba notas, miré por la ventana de mi oficina hacia el campus tecnológico que ahora albergaba a más de 500 empleados de todas las edades, desde recién graduados hasta veteranos con décadas de experiencia. Todos trabajando juntos, aprendiendo unos de otros, construyendo sobre los cimientos del pasado mientras diseñaban el futuro. Y pensé en aquel almuerzo que nunca serví, en aquella humillación que nunca sufrí, en aquel final que se transformó en un comienzo, no por suerte o casualidad, sino por preparación y determinación. Porque como siempre le digo a los nuevos empleados durante su orientación, en tecnología, como en la vida, no es la edad lo que determina tu valor, sino tu capacidad para aprender, adaptarte y, sobre todo, tu voluntad de compartir lo que sabes con quienes vienen detrás. Esa tarde, mientras salía de la oficina, me crucé con Gabriel en el ascensor. Después de un intercambio de cortesías profesionales, me miró con una expresión seria. ¿Sabes? Siempre me he preguntado, ¿lo planeaste todo desde el principio? ¿Sabías que terminarías dirigiendo la empresa cuando intentamos despedirte? Sonreí enigmáticamente mientras las puertas del ascensor se abrían. Digamos que siempre tuve un plan B y un plan C, y que nunca subestimé el valor de mi experiencia, incluso cuando otros lo hicieron. Salí al vestíbulo, dejándolo con esa reflexión, porque la verdadera lección de toda esta historia no era sobre venganza o triunfo personal, sino sobre preparación, resiliencia y visión de futuro. La experiencia no es solo conocimiento acumulado, es sabiduría estratégica. Es entender que cada final contiene las semillas de un nuevo comienzo, si sabes exactamente dónde y cómo plantarlas. Y esa, quizás, sea la lección más valiosa de todas, que incluso en el momento más oscuro, cuando te piden servir tu último almuerzo, puedes estar plantando las semillas que te permitirán, algún día, comprar la empresa.